Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí en México Social en el 11. Durante muchos años, no todos como debían ser, siempre es un gusto y un privilegio dialogar con mi amigo Javier García Diego sobre la historia, sobre esta realidad de que no hay duda, 100 años, 1900, 2000 o en este caso 2023 y 1923 exige pensar la historia, porque a veces al perder la historia le damos una singularidad a los eventos del día a día y no tenemos la mirada del historiador que nos permite dar cuenta de complejidad y de entornos que no es que se repitan, pero sin duda están en el trasfondo de mucho de nuestro presente. Por eso me da un enorme gusto volver a tener en el estudio a Javier García Diego. Déjeme decirlo en una síntesis, su currículum, maestro de historia, porque creo que eso sintetiza bueno, pues ya. todo. Entonces, maestro de historia, mi maestro también. Javier, qué gusto tenerte. Déjame entrar porque el tiempo es muy escaso en este programa. Hace 100 años, 1923, es un año muy emblemático. Pongo 3 puntos y tú los tomas. Por una parte, la muerte de Villa. Y la muerte de Villa es relación con Estados Unidos, sí. Tratado de Bucareli. Sí. Por otra parte, está esta enorme construcción que se va dando, digamos, de la conformación de la revolución que ya no es armada después de la rebelión de la Huerta. La huertista fue la última que pone en tensión relación México-Estados Unidos. Y hay algo que está ahí, son 70 años también del voto a la mujer, Ruiz Cortines. O sea, hay muchas cosas que pasaron en estos años y me gustaría que nos des cuenta en esta idea. Si tuvieras que traer al presente, en 1923, ¿cuáles serían los elementos que piensas que deberíamos poner en el centro de una reflexión del presente, pero entendiendo que hace 100 años muchas cosas se estaban construyendo, que están y siguen siendo construidas y deconstruidas actualmente? Bueno, primero que todo, Mario Luis, yo encantado de venir a tu programa. Efectivamente, ya llevamos varios años al inicio del año, aprovechar la ocasión y reconsiderar asuntos del pasado. Así es. Como tú sabes, a mí me gusta darle un sentido a la historia. Yo no veo a la historia simplemente como un digamos, amante de los datos inútiles, de las antiguallas. No, sino la historia que nos sirva para entender el presente y para construir el futuro. Una historia más reflexionada desde el presente. En ese sentido, siempre hay efemérides que conmemorar. Conmemorar quiere decir recordar juntos, no celebrar, no es lo mismo. Sí. Y en este año 2023, yo creo que las principales efemérides a considerar son, claro, hace 100 años, 1923 fue la muerte de Villa, el inicio de la rebelión de la huertista, y yo diría que eso sería, y bueno, claro, junto con están los llamados tratados de Bucareli. Así es. Pero también, hace 70 años, el voto femenino. Es cuando se decreta que las mujeres, se resuelve jurídicamente, políticamente, que las mujeres puedan votar. Se hizo la reforma en 53, votaron por primera vez en 55 en elecciones intermedias, como les decimos, y en 58 ya finalmente en una elección presidencial. Hay otra efeméride que me gustaría recordar. Son los 150 años del nacimiento de Francisco I. Madero, 1873. Y yo con eso comenzaría. Primero que todo, este ha sido un sexenio de mucha polémica, de mucha discusión histórica. ¿Por qué? Porque al presidente López Obrador le gusta la historia y siempre anda haciendo también sus reflexiones y sus correlaciones pasado-presente. Y este año se decidió que sea el año de Pancho Villa. Está muy bien. Simplemente yo quisiera hacer algunas reflexiones. Sí. Primero fue, claro, él llega al poder finales de 18, ya no le tocó ese año, pero en 19 fue el año de Zapata, 100 años del asesinato de Zapata. Yo creí que con el mismo argumento, 1920, 2020 sería el año de Carranza, 100 años de su asesinato. Se eligió a Leona Vicario. Extraordinario personaje, pero vamos, el constructor del Estado mexicano del siglo XX pues es Venustiano Carranza, en tanto que él fue el que
impulsó la Constitución de 17. Muy bien. 2021, la verdad, no recuerdo quién fue. Fue el año de la pandemia y demás. Creo que fue el ejército mexicano. Pero 2022 fue Ricardo Flores Magón. Y sí llama la atención que un presidente, que es el jefe de Estado, festeje a un anarquista que es el enemigo número uno del Estado. Claro, Flores Magón tiene dos etapas. La etapa del precursor de la Revolución Mexicana y la etapa del crítico de la Revolución Mexicana. Durísimo crítico de Madero, bueno, de las cosas que dijo de Madero, de Carranza, de la Constitución, porque se hizo anarquista. Sí. Y este año tenemos a Pancho Villa. Podría haber sido Madero por los 150 años de su nacimiento. El presidente dice muchas veces que él es maderista. Bueno, Pancho Villa tiene un significado, un calado muy hondo en la historia nacional. Me da gusto porque es un personaje que identifica toda la población mexicana. Hay estados en donde se le conoce más, Chihuahua, Durango. Sí, claro. Pero en fin, digamos que es un personaje icónico. La gente ve a Pancho Villa y lo reconoce perfectamente y se identifica como un hombre que representaba al sector popular del campo mexicano. Está muy bien. Sin embargo, Villa fue otras cosas. Villa fue también un hombre que tenía pues una relación con las mujeres en general muy cuestionable, y creo que ya ha habido colectivos de mujeres que han cuestionado que este año sea el año de Pancho Villa. También tenía una relación pues muy particular con los vecinos de Chihuahua y Durango que no simpatizaban con su causa, para decirlo rápidamente. No solamente hablo de incautaciones, hablo de fusilamientos, de asesinatos. No solamente con las clases altas. En los últimos años de Pancho Villa, digamos de 1916 en adelante, se volvió un hombre, bueno, ya no tenía recursos, acude mucho a la incautación, a la exacción de bienes de los rancheros de Chihuahua, al grado de que ellos organizaron lo que se llamaban las defensas sociales para defenderse de estos restos del villismo, porque ya no existía la División del Norte. Y luego algo que tú mencionaste y creo que es muy importante. Pancho Villa provocó un conflicto con Estados Unidos tremendo cuando en febrero de 16 invadió la población de Columbus. Era una población mínima, lo hizo en la madrugada. Parece ser que el mismo Villa no participa en la acción, sino que se queda a medio kilómetro de distancia. En fin, eso es lo que se dice. El problema, Mario Luis, y lo digo aquí para los televidentes de Canal 11, hay dos tipos de nacionalismo: el nacionalismo popular y el nacionalismo gubernamental. Pancho Villa provocó un problema enorme con la invasión a Columbus. Y Venustiano Carranza pasó muchos meses negociando la salida de la punitiva. Y no solamente Carranza, en un primer momento Álvaro Obregón como secretario de Guerra, y luego una comisión de mexicanos, Luis Cabrera, Pani e Ignacio Bonilla, que luego sería candidato presidencial. Vamos, a mí me gusta más el nacionalismo gubernamental, que no genera conflictos, sino que los resuelve. Y en ese sentido, el mensaje de Estados Unidos con esto de ponerle el año a Villa es qué tipo de nacionalismo vamos a tener frente a Estados Unidos. ¿Un nacionalismo popular o un nacionalismo que resuelva problemas? Yo esperaría lo segundo. Ahora, eso no es todo. Villa de verdad es un personaje sin igual. Si uno ve 1913, la lucha contra Victoriano Huerta. Por un lado, se levanta Carranza, gobernador de un estado, con todo su aparato. Por otro lado, se levantan los sonorenses, muchos de ellos diputados locales, presidentes municipales, el más importante, Álvaro Obregón, presidente de Guatabampo. Clases medias. Y por otro lado, se levanta Pancho Villa, que no tenía un puesto gubernamental, al contrario, era un hombre de una u otra manera con problemas con la justicia. Déjame tomar dos puntos, porque me interesa mucho que amarremos esa reflexión. Los presidentes en su impulso a construir su historia fin, y la segunda, tú haces una convocatoria que sea un nacionalismo, digamos, institucional, gubernamental, pero no hay duda que detrás de eso también hay un nacionalismo, digamos,
reivindicativo, un poco vengador, ¿no? Un poco este asunto que hemos visto con España. Reivindicativo me gusta más. ¿No? Sí, reivindicativo. Sobre esos dos temas, tratemos de, antes de pasar a los otros. Sí. No, bueno, lo planteaste muy claro. Primero que todo, los presidentes que acuden a la historia. No es nada más de México, es universal. Los políticos en general utilizan la historia para legitimarse, para buscar identidad, y no solamente los que están en el poder, también lo hacen los opositores. Y el caso que conocemos más en México, pues es el EZeta, o sea, el subcomandante Marcos, cuando los indígenas, las comunidades indígenas de Chiapas se levantan, toman el nombre del Ejército Zapatista. Claro. Y muchas de sus reflexiones siguen siendo históricas, hablan de una convención, Aguascalientes, en fin. Todos, de una u otra manera, buscamos una legitimidad histórica. Hay otros que buscan una legitimidad electoral o una legitimidad en base a los éxitos económicos. Vamos. Se vale. A mí me gustan las legitimidades complejas y combinadas. Que haya una continuidad de la historia de México, que diga, bueno, yo estoy gobernando un país que tiene historia, un país que tiene un lugar en la historia mundial. Eso me parece muy bien. Pero también me gustan las legitimidades electorales, que en el caso de López Obrador es arrebatadora, o sea, 30 millones de votos, 53% de votos. La legitimidad económica, bueno, habrá que verla. Claro, enfrentó una pandemia con repercusiones económicas, pero volvamos a la historia. Sí, Villa representa esta reivindicación frente a Estados Unidos, ¿no? Habría que ser más complejo. Yo diría, muchos mexicanos quieren una relación de reivindicación con Estados Unidos, le aplauden al presidente, se ve en términos de popularidad, cuando el presidente da ciertos discursos. O gestos. Cuando llama a, digamos, a la defensa de Cuba, de Nicaragua, todo eso. Hay sectores de la población que lo aplauden. Hay sectores que no, hay sectores que preferirían una relación. No olvidemos los agravios pasados, pero hoy en día somos socios en un pacto comercial brutal. Sí. Yo creo que el presidente lo hace, porque lo hace muy bien en ese sentido, maneja las dos caras de Pancho Villa y las dos actitudes frente a Estados Unidos. Ese es el valor de los estadistas, en qué momento pones el acento aquí, en qué otro momento pones el acento allá. Pero claro, no se nos debe olvidar que hoy en día somos socios, tenemos una relación complicada, narcotráfico, frontera, pero también tenemos una posibilidad económica inmensa. Déjame hacer un corte, porque en el fondo creo que estás marcando la realidad de la complejidad. Múltiples caras que se dan en el tiempo, en el presente, y de ahí déjame poner la enorme importancia de ver la historia, porque te permite ver esta complejidad, estos matices, que no es tan lineal ni blanco y negro, claro. y por eso la importancia de la historia. Claro de que no hay nada. Vamos a un corte. Todo es blanco y negro, no hay nada de un color. Pues déjame hacer una última reflexión. Este año, diciembre del 23, se van a cumplir 30 años del EZeta, del levantamiento. Sí, claro. Entonces seguramente tenemos también a Javier García Diego al final, porque serán 30 años de algo que sin duda marcó a nuestras generaciones. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros, con Javier García Diego. Estamos hablando de las reflexiones de 100 años, del 1923 a este año. Javier, como siempre, el tiempo es muy estrecho en este programa. Déjame entrar a los otros dos temas que pusiste. Rebelión de Huerta, Tratados de Bucareli, voto femenino. Son los, digamos, son los tres puntos que podríamos tocar como efemérides. Me parece muy bien ese nombre. Sí. ¿Qué se resaltarías en 2023 de puntos de recuperar de esas efemérides? ¿Qué recuperamos de la Huerta? ¿Qué recuperamos de los Tratados de Bucareli? ¿Qué recuperamos de la participación femenina? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Bueno, yo creo que son de menor relevancia
los tratados de Bucareli y la rebelión de la Huertista teniendo lo suyo. Creo que el voto femenino es un acontecimiento, un hecho de la historia nacional que tiene unas repercusiones brutales, afortunadísimas, ¿no? Pero digamos, de los llamados tratados de Bucareli, porque no fueron tratados, no tenían ese nivel, digamos, de oficialidad, no fueron reconocidos por los gobiernos. En Estados Unidos no les llaman los tratados, les llaman los agreements. Sí, reuniones en Bucareli, exactamente, así fueron, en la calle de Bucareli. Exactamente, pero hay que decir, a ver, el gobierno de Álvaro Obregón no fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Había habido 3 años de relación comercial, buena, relación militar, pero no había una relación diplomática. Los Estados Unidos le reclamaron a Álvaro Obregón desde 1920 que había llegado al poder mediante una rebelión, la rebelión en contra de Carranza, la revuelta de Agua Prieta. Finalmente, a Obregón le importaba mucho que hubiera una relación diplomática, un reconocimiento diplomático a su gobierno, porque él sabía que el año siguiente, cuando digo él sabía, no estoy hablando así en general, o sea, tenía inteligencia político-militar que le decía que para las elecciones de 1924, un año antes, se estaba preparando una rebelión militar, que había varios militares que estaban haciendo acopio de materiales bélicos, armas, municiones, en fin. Para el gobierno de Obregón era muy importante tener el reconocimiento porque te da un respaldo, te pueden vender armas y municiones y en cambio no se las venden a los rebeldes. El otro punto, también a Estados Unidos le convenía tener relaciones diplomáticas con el gobierno de Obregón, porque no era buena señal que en América Latina, que en México, un gobierno exitoso, porque había sido exitoso en términos comerciales y demás, no tuviera relaciones diplomáticas con Estados Unidos como si fueran prescindibles. Entonces se tuvieron esas relaciones. Lo importante es que julio, agosto, y esas fueron las fechas para que, y así lo dijo Álvaro Obregón, necesitamos que se firmen un poco antes para que yo lo pueda anunciar en el informe presidencial de septiembre. Entonces ya, bueno, grandes celebraciones. Es importante. Yo lo que diría es, las relaciones diplomáticas deben existir. Eso no quiere decir que no haya conflictos, que no haya diferencias, pero quiere decir que se resuelven abiertamente en términos, digamos, formales, bajo ciertas condiciones. Déjame tomar un punto ahí, porque cierto es que estas reuniones de Bucareli, mejor dicho, como bien lo dices, lo que plantea es que hace 100 años, esta discusión de hoy en día, de que la participación de la inversión americana en la economía mexicana era parte del debate. Claro. Los espacios donde sí, el 27, que sigue siendo el artículo emblemático de esa actitud nacionalista, ¿no? Ahí estaba la discusión. Si había indemnización, compensación, déjame, reforma energética actual, si les pagamos a los que invirtieron en los últimos años, ¿hasta dónde debemos tener esta situación? Hace 100 años era parte fundamental. Eso es lo que yo recojo de estos acuerdos. Esto nos ha acompañado 100 años. Sí. Sí. Había un ingrediente que afortunadamente ya no tenemos. México era un país donde había habido violencia política y la seguiría habiendo todavía por unos años. Pero un poco el mensaje de Estados Unidos es: nosotros vamos a apoyar a gobiernos establecidos con los que tengamos relaciones diplomáticas, no a grupos rebeldes. Esto es un punto muy importante. Ahora, lo que mencionas, las relaciones económicas, no podríamos entender la reconstrucción del México posrevolucionario sin inversión norteamericana. O sea, no eran préstamos. Es que Estados Unidos estaba muy interesado en que México reactivara su economía, que se reanimara la minería, la industria petrolera en ese momento era importantísima, los ferrocarriles había que reconstruirlos, y pasa algo, Mario Luis. Al término de la Primera Guerra Mundial, 14-18, Europa, países ganadores o países perdedores, o sea, Francia, Inglaterra y Alemania, por otro lado, quedaron golpeadísimos. Entonces, la inversión europea se desplomó, no solo en México, en el mundo entero, fuera de Europa. Y eso aprovechó Estados Unidos para aumentar su presencia en México. Y podríamos decir que después de la Primera Guerra Mundial, Europa se hizo prácticamente un fantasma en México inexistente, y la relación hegemónica se hizo con Estados Unidos. No solamente era esta vecindad que tenemos, y además con un país, como tú dijiste, un país muy poderoso, sino que Europa se había desvanecido.
Todo esto está en juego, es una cuestión importantísima. Hay que tener visión internacional, visión del mundo para poder gobernar un país, por pequeño que sea. Se tiene que gobernar con una sensibilidad sobre lo local, con una visión nacional, pero también con una visión internacional. Y ahí se entendió perfectamente. Luego viene, efectivamente, como estaba anticipado, y tiene que ver con la muerte de Pancho Villa, porque se sabía que Villa, en la hacienda de Canutillo, que le habían regalado el gobierno de Adolfo de la Huerta, se estaba haciendo acopio de armas y municiones. Él, no podemos decir si hubiera revelado de haber vivido, pero todo da, digamos, pasos a entender que sí iba él a levantarse en favor de Adolfo de la Huerta. Se da la rebelión de la huertista, repito, perdón, la muerte de Villa, Julio, también los sospechosistas. A mí no me gusta el sospechosismo en historia, pero de estas cuestiones que se dicen, pero que nunca vas a encontrar un documento comprobatorio, que para facilitar las negociaciones de Bucareli, el gobierno de México entregó la cabeza de Villa como la cabeza del Bautista. ¿No? No, de eso no va a haber documento y se los digo a tus televidentes, no lo puedo asegurar, es un chisme más, un sospechosismo más, un elemento a considerar en todo caso. Pero se da esta rebelión de la huertista, principia diciembre de 23. Es una rebelión que se da antes, ¿sí?, de las elecciones. De hecho, tuvimos 3 conflictos preelectorales. En 1920, la revuelta de Agua Prieta se da antes de las elecciones. Otra vez en 23, la rebelión de la huertista, antes de las elecciones de 24. Y otra vez en 27-28, digamos, las elecciones de 28 fueron antecedidas por la muerte de los 2 aspirantes opositores a la presidencia, Arnulfo R. Gómez y antes Francisco Serrano. No eran rebeliones en contra de un fraude electoral, de un resultado indebido e inaceptable. No, fueron rebeliones anteriores a las elecciones porque no había un buen proceso de asignación de candidaturas. Por eso fue tan importante la creación del PNR, porque bueno, vamos a normar, vamos a reglamentar cómo se asignan las candidaturas, por lo menos en este partido que era pues, el partido dominante, el partido de los veteranos de la Revolución. Entonces, para mí, ¿cuál es la señal de la rebelión de la huertista? Uno, había muchos militares que aspiraban a la presidencia, por eso se levantaron tantos generales. Y segundo, tiene que estar muy claro el proceso de la asignación de las candidaturas, porque si no, bueno, en aquel entonces los que quedaron despechados tomaron las armas. Javier, se acaba el tiempo, pero creo que lo que hemos visto es esta enorme importancia de tener esta visión histórica, global, nacional, local, pero también esta noción del contexto, el momento que permite. Y como hace 100 años, la participación económica en todos los sentidos, Estados Unidos, con nuestro país como socios, la otra parte, la otra dimensión de, pues siempre esta discusión de cómo se distribuye el poder, ¿no? Que generó acuerdos, arreglos y también sin duda muchas efemérides de asesinatos y de enormes pugnas, está nuevamente, es parte de la historia de nuestro país. Pugna del poder, relación económica, la visión completa de un país y en este caso del contexto social que se vio. Javier, como siempre, es un privilegio hablar contigo, estar 100 años. Y déjeme dejarnos nada más con esta imagen. Este es este libro que me acaba de regalar Javier. Por favor, creo que hay que leerlo nuevamente. México a través de 2 siglos. Javier García Diego. Hago referencia al título de México a través de los siglos. No, pero este es pero bueno, de 2 siglos. Aquí está. Ojalá podamos leerlo todo. Gracias, Javier. Gracias. Buenas noches.